Bien chicos, pues en la clase del 21 de octubre vamos a ver tres conceptos. Cuando una fila o columna es linealmente independiente, qué es el rango de una matriz y el método de Gauss para hallar ese rango. Bien, entonces empezamos. Una fila no nula, es decir, la fila nula es la que tiene todos sus elementos, son ceros. Bueno, pues una no nula, alguno de sus elementos al menos no es cero. Bien, se dice linealmente dependiente si la podemos expresar como suma de las demás filas. ¿Vale? No tenemos por qué sumarlas todas, sino que podríamos sumar, por ejemplo, la fila 1 es igual a la 2 menos 3 veces la tercera. ¿Vale? O la fila 1 es 2 veces la segunda. ¿Vale? Nos valdría este K, pues son números reales, reales. ¿Vale? Pueden ser fracciones, enteros, positivos, puede ser cero. Entonces, bueno, eso sería linealmente dependiente. Si una fila no es dependiente, será independiente, si no la podemos expresar como combinación lineal de las demás. Bien, aquí en este ejemplo pues tenemos una matriz, tiene dos filas, pues bueno, entonces para ver si la fila 1 depende linealmente de la 2, lo que hacemos es, como no tenemos más filas, solo podemos trabajar con la 2. F1 igual a K por F2. Vale, si existe un K, un número que multiplicando la fila 2 nos dé la 1. Entonces haríamos nuestras operaciones matemáticas y veríamos que no hay ningún número que multiplicado una por otra, F2 por un número, nos dé la primera. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, para que el primer elemento sea menos 4, no existe ningún número que multiplicado por 0 dé menos 4. Pues ahí ya vemos que es imposible. Vale, esto se podría aplicar a las columnas, es decir, una columna depende linealmente de las demás, de la matriz, si se puede expresar como suma de columnas. Entonces, tenemos que el número de filas linealmente independientes de una matriz va a ser igual al número de columnas linealmente independientes. Eso se va a cumplir. Vale, ¿qué es el rango de una matriz? El rango de una matriz va a ser el número de filas o de columnas no nulas, que no sean cero, linealmente independientes que tiene la matriz. Como hemos dicho que una matriz tiene el mismo número de filas y de columnas independientes, pues da igual que el rango lo hallamos por filas o lo hallemos por columnas. Bien, entonces ya nos dice aquí el rango por filas siempre es igual al rango por columnas. ¿Vale? Eso también, si pensamos, ¿qué quiere decir? Que el rango de una matriz va a ser igual al rango de su traspuesta. Lo tenemos aquí. El rango de una matriz es igual al rango de su traspuesta. ¿Vale? La traspuesta era cambiar filas por columnas. Y si el rango es el mismo en las filas que en las columnas, aunque cambiemos filas por columnas, el rango no va a variar. La matriz puede que sea distinta. Si no es simétrica, A no será igual a la traspuesta. Pero sus rangos van a ser iguales. Vale, entonces, pues bueno, vemos que matemáticamente calcular el rango, hacen aquí unas operaciones, es complicado. Vale, para ello, Gauss inventó un método muy fácil para calcular el rango de una matriz. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos dice Gauss? Que para hallar el rango de una matriz consiste en convertir esa matriz en otra distinta, cuyos elementos por debajo de la diagonal sean ceros, es decir, una triangular superior. Tenemos que conseguir que por lo menos debajo de la diagonal todos los elementos sean ceros. ¿Vale? Bien, entonces, para conseguir esa matriz tenemos tres operaciones posibles, que nos dice Gauss. Podemos intercambiar fila I por fila J, es decir, cambiar la 1 por la 2, la fila 2 por la 3, la cambio. Vale, eso está permitido, podemos hacer tantos cambios como queramos. Sustituir la fila I, pues la fila 1, por ejemplo, por el resultado de multiplicar o dividir todos sus elementos por un número distinto de 0. Y lo escribiríamos así, la fila I la cambio por 2 fila I. La fila 1 la cambio por 2 veces la fila 1. ¿Vale? Y la tercera operación, que es la que el 90% de las veces vamos a usar, es sustituir la fila I o la fila J por la suma de ambas, multiplicadas por números A y B no nulos. Es decir, que si tenemos una fila, por ejemplo la fila 1, la puedo cambiar por la 1 sumada por otra.
y multiplicada cada fila por un número, ¿vale? A y B puede ser 1. Entonces, si A y B es 1, es sumar, cambiar la fila 1, por ejemplo, pues la 1 más la 2. Vamos a ver un ejemplo para que nos quede más claro. Entonces, del método de Gauss, lo que nos tiene que quedar claro es que tenemos que conseguir ceros por debajo de la diagonal principal. ¿Vale? Hay que hacer ceros por debajo de la diagonal. Tiene que dar todo ceros. Y para ello tenemos tres operaciones que podemos usar las veces que queramos, indistintamente. Cambiar una fila por otra, multiplicar una fila o dividirla por un número y cambiar una fila por la suma de ella misma con otra. ¿Vale? Esas operaciones podemos hacerlas cuantas veces queramos. Vamos a ver el ejemplo. Bien, tenemos aquí una matriz A. La matriz es 0, menos 2, 2, 4, 2, menos 1, menos 1 y 2, menos 2, 0, 3. Bien, tenemos que conseguir ceros debajo de la diagonal. Entonces, lo primero que se nos ocurre, este 0 podemos pasarlo para abajo. Así ya tenemos un 0. Vale, ¿y qué es lo que hace el libro? Fila 2 por la 1. Esta doble flechita dice que la fila 1 pasa donde está la 2 y la 2 donde está la 1. Entonces cambiamos la fila 2 por la 1. La 2 pasa para arriba y la 1 pasa a donde estaba la 2, para abajo. Y vemos que así, simplemente cambiando esto, conseguimos un 0. Vale. Si yo cambio la 2 por la 3, también valdría. Vale, aquí, ahora. Pero el 0 que tenemos arriba lo perdemos. Pasa para abajo y arriba pasaría un 2. Entonces, pues bueno, no podemos conseguir más ceros cambiando filas. Vale, vamos a usar otro método. La tercera operación que podríamos hacer es cambiar una fila por ella misma restando o sumando otra. Entonces yo veo que estoy en esta matriz y quiero conseguir un 0 aquí, donde está este 2. Vale, pues si yo resto a la 3, le resto la 1, veo que aquí 2 menos 2, 0. Con lo cual aquí nos puede quedar un 0, restando simplemente a la 3 la 1. Entonces, ¿dónde está la 3? Voy a dejar la 3 menos la 1 y lo hago. 2 menos 2, 0. Menos 2 menos menos 1, menos 1. 0 menos menos 1 más 1. ¿Vale? Y 3 menos 1, 2. Entonces me queda la fila 3 es la que cambia, es la única que cambia. La fila 3 me queda como la 3 menos la 1. Vale. Tenemos ya ceros en esta exposición. Para debajo de la diagonal principal solo me hace falta aquí un 0. Si consigo un 0 aquí, he terminado. Bien, la copio. ¿Qué operaciones puedo hacer ahora? Pues bueno, tengo ceros. Si yo ahora en la fila 3, que es donde tengo que conseguir el 0, tengo que cambiar la 3. Entonces, fila 3 igual, tengo que cambiar la 3. Vale. Puedo hacer dos cosas, multiplicar la 2 y multiplicar por 2 la fila 3 y restarle la 2. Vale, 2 por fila 3 menos 2. Vale, entonces multiplico esta por 2, sería 0 menos 2, 2, 4. Resto y aquí ya voy a tener un 0. También podría hacer otra cosa. La fila 3, ¿cómo la escribo? Pues la 3 menos un medio la fila 2. ¿Por qué? Porque si divido la fila 2 entre 2 me da menos 1, 1, 2. ¿Vale? Podría hacer eso también. El resultado va a ser el mismo. Bien. Entonces voy a hacerlo como dice el libro. A la fila 3 la multiplico por 2. ¿Vale? Y le resto la 2. Entonces menos 2 menos 1, perdón, por 2, menos 2, menos 2, 0. 1 por 2, 2, menos 2, 0. 2 por 2, 4, menos 4, 0. Vale, la fila 3 me queda todo ceros. Entonces, una vez que ya he conseguido debajo de la diagonal principal todo ceros, lo que voy a hacer ahora es contar el número de filas no nulas. Tengo una fila no nula y dos filas no nulas, ¿vale? Entonces, el rango es 2. Dos filas no nulas. Bien, bien chicos, pues vamos a resumir sobre el rango de una matriz, ¿vale? El rango de una matriz es igual
al rango de su traspuesta. Entonces, si a mí me dan una matriz como aquí que tiene muchas filas y voy a aplicar Gauss, lo más inteligente es transponerla y calcular Gauss sobre la traspuesta. ¿Por qué? Porque el rango va a ser el mismo. El rango de A es igual al rango de su traspuesta. El rango por filas es igual al rango por columnas. Entonces, bueno, me es más fácil porque aquí tendría que hacer solo un cero y aquí tendría que hacer muchos ceros. Entonces, en este caso, si tiene más filas que columnas, la transpongo y así me es más fácil, tengo que hacer menos operaciones. Y otra cosa sobre el rango. Vale, el rango de una matriz, por ejemplo aquí, esta que es 3 por 4, como el rango por filas es igual al rango por columnas, tengo dimensión 3 por 4, el rango como máximo va a ser 3. ¿Por qué? Porque si fuera 4, no podría ser nunca igual al rango por filas, ya que no tengo 4 filas. Entonces, cuando nos den una dimensión 2 por 5, 3 por 4, el rango como máximo va a ser el número más pequeño de la dimensión. Si es 2 por 5, rango máximo 2. Vale, las matrices todas tienen rango 1, 2, 3 en adelante, excepto la matriz nula. La matriz nula es la única que tiene el rango 0. Todas las demás van a tener rango 1, 2, 3, 4, bueno, pero la única que tiene rango 0 es la matriz nula. Y bueno, eso es un poco los truquillos para calcular el rango.